introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aestheticana, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Bueno, qué decir, yo estoy muy feliz, como siempre digo, de estar junto a mi compañero Alfonso García en una entrega más de Perros Verdes Podcast. Y para desarrollar el tema de hoy nos va a acompañar desde España Mary Calleja, quien es coach especialista en relaciones familiares y quien además nos guiará en este tema un poquito controversial, podríamos decir, porque cuando hablamos de límites en las familias se pueden tocar muchas fibras un poquito sensibles y otros puntos que hasta cierto punto podríamos decir que son un tabú, así que yo creo que sin más vamos a darle la bienvenida a Mary, que está desde el otro lado. Hola Mary, bienvenida. Buenos días para vosotros, aquí buenas tardes y nada, encantada de estar aquí con vosotros. Yo añorando mucho mi República Dominicana porque, bueno, Raquel lo sabe, que yo estuve residiendo allí precisamente en Punta Cana 2 años, entonces lo añoro muchísimo. Bueno, de verdad que se entiende que cuando las personas han conectado con nuestra hermosa tierra, terminen añorando este clima, como le llamo yo, de un eterno verano. Y además de eso, añorando todo lo que nos representa, porque República Dominicana, no porque lo diga el Ministerio de Turismo, lo tiene absolutamente todo. Y bueno, Mary, nos encantaría de una vez como que ir desarrollando este tema, porque sabemos que tiene muchísima tela por donde cortar. Y yo creo que para poner un poquito en contexto todo lo que vamos a estar abordando, sería bueno que primero nos cuentes qué es establecer límites en las relaciones. Bueno, pues contrariamente a lo que en realidad la gente piensa, poner límites, tú no le estás poniendo límites a los demás. Realmente te los estás poniendo a ti misma y tú eres la que los tienes que respetar. Es decir, son líneas rojas que tú estableces para protegerte. ¿Por qué digo esto? Y diréis ahora, pues los límites es para que los demás respeten. No, los tienes que respetar tú. Porque tú puedes poner un límite y el resto de las personas van a hacer lo que les dé la gana. Pero eres tú la que al ver que la otra persona hace lo que le da la gana, eres tú la que tienes que mantenerte firme, aplicar consecuencias y sobre todo respetarlo. Dicho esto, pues los límites al final son líneas rojas que sirven para protegerte, que te sirven para protegerte ¿de qué? De ciertos comportamientos, de ciertos abusos, de ciertas situaciones que a ti te perjudican, que perjudican tu bienestar emocional, tu bienestar físico, que consume tu energía, que consume tu tiempo. Es decir, los límites en general, la vida se rige por los límites. Si no hubiera límites sería un descontrol. De hecho, si tú conoces a alguien que nunca establece límites, son personas que están completamente consumidas, es decir, son personas que están agotadas física y emocionalmente. Por eso los límites son tan importantes, es decir, no son un muro, pero sí que es una línea roja que nos protege de todas esas situaciones que pueden considerarse abusivas o incluso, bueno, ahora vamos a entrar más en materia, pero sobre todo de proteger nuestro bienestar emocional y físico es principalmente para lo que son los límites. Hola Mary, Alfonso desde aquí. La verdad que, hola. Bueno, como estabas comentando, los límites son líneas rojas. Ahora comentaremos, me gustaría que me comentases cuánto se puede transigir en poder mover esas líneas rojas y sobre todo hay una cosa que para mí me interesa muchísimo que es lo más difícil que tenemos en la vida y que lo hemos tratado también Raquel en numerosos programas. Lo difícil que es decir que no. Es más fácil decir que sí que decir que no. Entonces, Mary, cuando hablamos de límites de verdad. Cuando hablamos de límites, hablamos del decir no y es un no rotundo. ¿O en qué situaciones esos límites tú crees que pueden
pueden tener como un pequeño recorrido, un pequeño margen. Dentro estamos hablando, por supuesto, de las relaciones personales. Mary. Vale, pues todos al final tenemos unos principios, unos valores por los cuales nos regimos, ¿vale? Entonces, es importante conocer cuáles son esos valores y esos principios para saber qué es lo que estamos dispuestos a permitir o no. ¿Qué pasa? Que hay veces en las que nos encontramos en situaciones en las que nos gustaría decir que no y, como tú bien decías, Alfonso, nos cuesta muchísimo, ¿vale? Nos cuesta mucho decir no a ciertas cosas porque, claro, tenemos miedo a que la otra persona se enfade, se lo vaya a ver cómo se lo va a tomar, a ver si ahora me va a dejar de hablar, ¿no? Entonces nos cuesta muchísimo. Dicho esto, ¿en qué situaciones podemos decir un no rotundo y en qué situaciones podemos tener cierta flexibilidad o dar opciones, ¿vale? Entonces, un no rotundo es cuando nos están pidiendo algo que vulnera esos valores, esos principios, que transgrede cualquier línea roja que nosotros tenemos marcada. Más allá de que nos cueste decir que no, hay límites que a veces pueden estar implícitos, que deberían de no ser vulnerados por un tema de sentido común, y aún así son vulnerados. ¿Tú crees que aunque esos límites sean normales, sean de sentido común, deberían de ser comunicados a la otra persona? Siempre. Siempre. No podemos esperar que la otra persona, por ciencia infusa, sepa. Porque además te voy a decir una cosa: los límites en cada persona son diferentes. A lo mejor para ti lo que es algo que es incuestionable y que no debería jamás vulnerarse, a lo mejor para mí, pues considero que no es tan grave y no pasa nada. Entonces, como cada persona es un mundo y de su padre y de su madre, pues lo mejor es comunicar siempre, no esperar que la otra persona por sentido común sepa. Siempre hay que comunicar, siempre, siempre. Nunca nos podemos quedar con la cosa esa de que no, hombre, pero es que tú debías saber esto. Bueno, sí, no hay que dar, Mary, no hay que dar por supuesto, ¿no? Es decir, las cosas no es que se den por supuestas, pero yendo un poco a lo que estabas diciendo tú, ¿no? De cuándo hay que decir que no. ¿En qué ocasiones? Tú estabas hablando, por ejemplo, un caso de que te ofrecen consumir sustancias estupefacientes y tú te niegas. O claro, yo voy un poco más allá, voy a un refrán muy español, que es le prefiero una vez colorado que 100 amarillo, que es cuando un no sé, un sí, un callarte determina acciones o situaciones futuras negativas hacia ti. Es decir, cuando sabemos que algo nos va a condicionar en el futuro, creo, bajo mi punto de vista, que es el momento de decir que no. ¿No, Mary? Sí, sí. Tú sabes que, no sé si os ha pasado alguna vez, pero por ejemplo, el típico amigo, amiga, familiar, que por el hecho de que hay cierto nivel de confianza te pide dinero y luego no te lo devuelve, ¿no? Y tú tragas, le sigues prestando dinero, pues al final eso va a afectar a tus finanzas de alguna manera o de otra, ¿no? Entonces, tienes que tener claro que a esta persona le tienes que decir no. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, más vale una vez colorado que 100 amarillo. Es decir, es mejor soltar un no, que el otro se pueda dar por ofendido, que ese no es tu problema, porque si se ofende es un conflicto que tendrá que resolver esa persona ella sola. Y aunque tú en ese momento pases un mal trago por decirle que no, pero, jolín, el darte el permiso de proteger tus finanzas y tu economía, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones en las que tienes que decir que no por muy mal rato que tú pases. O sea, decir no, yo sé que no es fácil y que se pasa mal rato en muchas ocasiones, porque muchas veces le tienes que decir que no a personas allegadas, a las que tienes afecto, y no siempre son comprensivas, pero lo tienes que hacer por tu bien. Es decir, es preferible pasar un mal rato en un momento dado que estar todo el rato arrastrando esa mala decisión, el haber dicho que sí cuando realmente tenías que haber dicho que no. Wow, bueno, eso más claro imposible. Pero ¿sabes una cosa, Mary?
hay ocasiones donde a las personas les cuesta poner límites o pueden poner límites en todas las áreas de su vida y con todo el mundo, pero con algunas personas en específico les cuesta poner ese límite. Desde tu experiencia y desde tu formación, ¿a qué crees que se debe este comportamiento? Bueno, normalmente se tiene, sobre todo dependiendo del vínculo que haya, ¿vale? Yo por la experiencia que tengo sobre todo tú sabes que yo trabajo con mujeres, sobre todo es el vínculo que tienen con su madre. Con la madre cuesta muchísimo poner límites. A lo mejor esa persona pone límites en el trabajo, pone límites con sus amistades, pero de repente viene su madre y le es imposible. Le cuesta muchísimo y es precisamente por estos vínculos y sobre todo por la imagen tan idealizada que se tiene de las madres. Es decir, nos han enseñado que la madre es intocable, que una madre hay que aguantarle todo. No sé si es lo que es por donde tú quieres que... O sea, si te estoy contestando a tu pregunta. Mary, tú hablabas de hijos hacia padres, pero de padres hacia hijos es muy complicado poner límites. ¿Por qué? Porque parece ser que los padres tienen que aguantar casi todas las situaciones que provengan de los hijos. ¿Cómo podríamos manejar o cómo los padres podrían manejar una situación así? Vale. Primero te voy a hacer, con tu permiso, una pequeña corrección. La persona a la que tienes que además más querer por encima de todo es a ti mismo. Porque bueno, eso lo decimos, Mary, constantemente en nuestro programa, egoísmo positivo. A quien más te tienes que querer es a ti, para poder hacer feliz a cualquier otra persona o al entorno. Es un mantra que tenemos en Perros Verdes. Y luego, ¿cómo se ponen límites de hijos a padres y de padres a hijos? Siempre desde el amor. Tú pones límites por amor, porque tú no quieres una confrontación con la persona con la que estás poniendo un límite. Precisamente los límites lo que permiten es que las relaciones sean más sanas, porque tú ya sabes qué esperar de la otra persona. Es decir, cuando tú a una persona le dices, oye, mira, esto que estás haciendo me hace sentir mal y me gustaría que esto de alguna manera no siguiera pasando, ¿no? Tú le estás comunicando a la otra persona tus necesidades y cómo te hace sentir esa situación y le permites a la otra persona de alguna manera corregir lo que estaba haciendo que te estaba a ti perjudicando. Es decir, siempre desde el amor. Sé que es complicado en el ámbito familiar, ya sea de padres a hijos y de hijos a padres, establecer límites porque nos han enseñado que en familia hay que aguantarlo todo. Que a la familia hay que aguantarlo todo, que todo se perdona. Entonces, es muy complicado porque se vive también desde la culpa, ¿no? De como que estás haciendo algo malo, como que estás siendo muy egoísta, como que estás solamente mirando por ti y realmente no es así. Entonces, hay que poner amor, siempre, siempre. Hay que expresar nuestras necesidades siempre desde el amor y no desde la ira. Sobre todo no decir las cosas cuando ya estamos pasados de vueltas, que muchas veces aguantamos y cuando queremos poner ese límite ya lo hacemos enfurecidos, dando voces, un poco agresivos. Pero si decimos las cosas cuando nos molestan, en lugar de cuando ya estamos hartos, nuestra comunicación va a ser muchísimo más asertiva, mucho más respetuosa y sobre todo muchísimo más amorosa, ¿vale? Entonces, siempre desde el amor, claro. ¿Vale? Dime. Mary, ahora que hablas de eso de poner límites siempre desde el amor, ¿se da algo? Y sé que podrías quizás ayudarme a validar lo que te voy a comentar, porque también eres coach y experta en la parte de amor propio. Y es que en muchas ocasiones, aunque esos límites se pongan desde el amor, aunque le expliques a la otra persona con calma, con respeto, con empatía, lo que te gusta, lo que no te gusta, o lo que estás observando que podría cambiarse para que sea una dinámica más positiva para ambas partes, la persona termina no solamente ofendida, a veces destruida emocionalmente, pero no tiene que ver tanto por lo que le has dicho, sino por las heridas que esa persona tiene sin sanar. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona a gestionar esas emociones cuando estamos poniendo límites desde el amor? Claro, la cuestión es que no puede... A ver,
no podemos hacernos cargo de la reacción de la otra persona, es decir, de lo único que tú puedes hacerte cargo y que eres responsable y que puedes controlar es lo que tú estás expresando en ese momento, tu límite, le puedes dar una breve explicación. Ojo, le puedes dar una explicación y la otra persona no entiende, tampoco te puedes estar ahí perdiendo tu energía en intentarle convencer a la otra persona de que tu límite tiene sentido, porque si no está dispuesta a entender y se enfada y no quiere saber más, por mucho que tú quieras, no lo va a entender. Ayudar a que gestione sus emociones. Bueno, es que al final es algo de lo que de nuestras emociones somos responsables nosotros. No podemos hacernos cargo tampoco de las emociones de la otra persona, ni tampoco podemos no podemos pretender que la otra persona no se ofenda. Es decir, si se ofende, nosotros no estamos haciendo nada malo, ni estamos haciendo nada mal. Es decir, tú le estás comunicando una necesidad y lo mínimo que esperas de la otra persona es empatía. Si la otra persona se enfada o no muestra empatía o comprensión, no podemos hacer nada. Es decir, es algo que se tiene que gestionar la otra persona. Ojo, que puede ser a lo mejor un pronto de un primer momento y después cuando se calma le da una vuelta y se da cuenta de que lo que tú le has dicho tiene sentido, que aunque no lo entienda lo va a respetar. Pero eso es un trabajo que nosotras o nosotros no podemos hacer por la otra persona. Es decir, lo único que podemos hacer es transitar el momento ese que tenemos una persona que le hemos expresado esas emociones y esas necesidades y la otra persona ni las entiende ni las quiere entender y se enfada, porque a lo mejor no le conviene tampoco ese límite que tú le estás poniendo. Efectivamente, Mary, tienes toda la razón en ese sentido. Y ahondando un poco en el tema de los límites, yo tenía un buen amigo que decía que los acuerdos de divorcio en parejas habría que firmarlos el día de la boda. Y entiendo que a lo mejor en muchas situaciones, evidentemente no en las relaciones personales, tú cuando estás conociendo a alguien, oye, que te estoy conociendo, te vengo con un memorándum de lo que me molesta y no me molesta. Pero sí que es cierto que en cierto tipo de relaciones que se establecen a nivel personal, porque muchas veces vamos transigiendo cosas y tiene que haber un momento en el que digamos, mira, esto es lo que por donde yo quiero ir y por donde por donde quiero transitar y por donde no quiero pasar. Y incluso a nivel de relaciones profesionales, ¿no? Con socios laborales, hay pactos de socios, ¿no? Para cada uno poner y, digamos, dejar de manifiesto qué hacer cuando ocurren ciertas circunstancias o por dónde ya se pacta que no debe ir la empresa. ¿Cómo ves tú o qué partidaria eres de establecer pactos o límites a priori? Bueno, hombre, cuando estás, por ejemplo, imagínate, cuando estás conociendo a una persona, estás conociéndote, pues bueno, ya lo único que tienes que hacer es ver por qué rollo va. Es decir, al principio pues es un poco complicado establecer esos límites, pero sí que se pueden ir estableciendo pequeños límites si ves que la relación va progresando y la otra persona hace ciertas cosas que a ti te molestan, sí que le puedes ir, mira, pues esto mejor que no, ¿sabes? Esto que has hecho no me gusta, esto tal. Tampoco se trata de firmar un contrato. Sí, lógico. Se trata de ir fluyendo y viendo que también hay que tener claro que muchas veces cuando iniciamos una relación tendemos a idealizar a la otra persona y no nos damos cuenta muchas veces de cosas que las dejamos pasar porque estamos en ese momento mariposas en el estómago y no lo vemos. Pero sí es importante que cuando ya la relación se ha tornado un poquito más formal y estamos viendo ciertas cosas que no nos gustan, no dejarlas pasar. Es decir, es como una declaración de intenciones al final, ¿no? Decirle, exacto, mira, pues estas cosas, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto me gustaría. Y ver y llegar a acuerdos y también tener claro que hay cosas que la otra persona, por el motivo que sea, no las va a querer cambiar o no las va a poder cambiar. Y tenemos que tener claro, ahí nos tenemos que poner un límite a nosotros mismos cuando vemos que tenemos enfrente una persona con la que tenemos una relación y hay ciertas cosas que a nosotras nos hace daño, nos perjudica son situaciones que no nos gustan y que no está dispuesta a cambiarlas y ponernos un límite y decir, bueno, esto es lo que tengo con esta persona.
¿estoy dispuesta a acarrear con esta persona, con estas cosas durante toda la relación? ¿O es el momento de plantearse si la relación debe continuar o no? Es decir, al final son límites que le tenemos que poner a otra persona, pero también son límites que nos tenemos que poner a nosotras mismas cuando vemos ciertas banderas rojas. Mary, y yendo en ese sentido de los límites y de poner límites, creo que también hay una parte que deberíamos de tratar, ¿no? Que es pactar los límites. Es decir, cuando estableces una relación personal o una relación profesional, que entiendo yo que no vale decir, oye, estos son mis límites, ¿cuáles son los tuyos? Sino, creo que también puede haber una parte muy positiva entre ambas partes, pactar esos límites. ¿Cómo observas eso desde tu punto de vista profesional? No, está bien. Imagínate una relación profesional que, yo qué sé, empleado jefe, ¿no? Empleado empresario. Pues pactar ciertas cosas como, por ejemplo, mira, yo trabajo de tal hora a tal hora, pero sí que me gustaría que cuando yo salgo aquí de trabajo se respetara el hecho de que no me hicierais llamadas de trabajo o que no recibiera mensajes de trabajo, este tipo de cosas. O, por ejemplo, en las relaciones de amistad se puede pactar, por ejemplo, y esto en mi grupo de amigos lo tenemos pactado y es, no se habla de política ni de religión porque siempre acabamos discutiendo. Entonces, se pueden pactar este tipo de cosas. Es decir, si, o por ejemplo, si estás en familia, pues hay ciertos temas que tampoco se tocan porque a lo mejor salta la liebre y empiezan las discusiones. Entonces, por ejemplo, en estas cenas de Navidad, en las reuniones familiares, yo que sé, bodas, bautizos, lo que sea, ¿no? Cualquier reunión familiar que implique estar todos juntos, y tú sabes que hay ciertos temas que son espinosos, pues sí que se puede pactar bueno, mira, pues nos vamos a reunir todos, no vamos a tocar este tema porque sabemos que enseguida si no va a saltar la mecha y vamos a discutir todos. Es decir, se puede pactar perfectamente ciertos temas que pueden ocasionar discusiones que son innecesarias y que no llevan a ninguna parte y que al final, sobre todo en el tema familiar, que es en lo que yo más controlo, se pueden evitar muchas discusiones y muchos malos momentos si de antemano se pactaran ciertos límites sobre ciertas conversaciones y sobre ciertos temas que no se deberían de tener en esas reuniones. Gracias, Mary. La verdad que me parece muy válido el comentario que has hecho, donde se pudiera llegar como a ese equilibrio, donde, como tú has dicho, se define lo que sí se puede tratar, lo que no se puede tratar y las formas también en las que se tratan esos temas. Antes de hacerte otra preguntita que tenemos por acá, volviendo un poquito atrás en el tema de las relaciones de pareja, que como bien sabemos, en el proceso del enamoramiento hay un tema químico que juega un papel importante, donde todos nuestros neurotransmisores están en esa etapa donde todo lo vemos perfecto, literalmente pareciera que estamos drogados. Es bueno esperar que eso baje para entonces empezar a observar la dinámica de la relación, observar cómo es la otra persona, observar mis sí y no negociables de lo que tiene la otra persona y ahí ya empezar a hablar seriamente. Comentado esto, también sabes que hay algo que está muy en el tapete, que es el tema de las relaciones tóxicas. Se habla mucho de relaciones tóxicas, pero me gustaría que nos compartas un poquito si hay alguna diferencia entre lo que sea una relación tóxica versus una relación sin límites, o si esto podría terminar siendo lo mismo. Una relación sin límites no deja de ser una relación tóxica, porque al final, imagínate, nos ponemos en una relación de pareja, ¿vale? Una pareja en que uno de los dos le está continuamente cogiendo el celular a su pareja para revisarle los mensajes y las llamadas, ya no solamente es que se lo coja, sino que le obliga a la otra persona a que se lo tiene que enseñar como si fuera una obligación. Una pareja en la que no hay libertad para poder expresarte, donde cualquier conversación donde la otra persona quiere expresar sus necesidades se convierte en una batalla campal, donde tus emociones son continuamente invalidadas, donde no se respeta, donde hay gritos, donde hay insultos. Ya no vamos a entrar en agresiones físicas, pero es súper tóxico. Es decir,
que no haya límites lleva implícito una toxicidad en la relación brutal. Es decir, es necesario. Cuando tu pareja no está continuamente vulnerando tus límites, los invalida, los cuestiona, te trata de dramático, de dramática, de teatrera, de exagerado, de exagerada, estamos ante una relación tóxica. Y posiblemente uno de los miembros, bueno, no tiene por qué, pero bueno, normalmente el tóxico hay varias posibilidades. Una, que sea un niño herido, es decir, que tiene muchas heridas de la infancia, o puede ser un narcisista, que le da igual 8,80 y te va a machacar todo lo que puedas y más. Yo creo que una de las cosas en las que a veces no ponemos límites, y volviendo, por ejemplo, a la relación de pareja, es porque tenemos miedo de perder a esa persona. Es porque si yo desde el inicio empiezo a estar poniendo muchos límites y a estar diciendo todo lo que no me gusta, esa persona al final no me va a querer. Cuando yo creo que lo contrario tendría que ser que si la persona tiene la intención de caminar un tramo importante de la existencia al lado tuyo, podría comprender esos límites, empatizar con los que pueda, respetarlos aunque no los comprenda y no los comparta. No sé qué opinas tú de eso. Opino exactamente igual que tú, Raquel. Lo que pasa que evidentemente siempre tenemos miedo de lo que tú dices, ¿no? De llegar a perder esa relación por nuestra continua muestra de los límites que ponemos. Pero aquí nadie mejor que tú para saber hacerlo, porque creo que en una pareja o en la vida al final hay que saber torear, hay que tener arte y hay que saber actuar. Entonces hay que saber cómo se expresan esos sentimientos, cómo se expresa esos límites que queremos manifestar a la otra persona y sobre todo cuándo y cómo buscar el momento. Eso creo que es importantísimo, porque sí, hay que decir las cosas claras, pero hay que buscar los momentos adecuados para ello. Es decir, no podemos decir después de un día muy tenso entre los dos, bueno, y ahora te quiero decir... No es el momento. No es el momento, o sea, claro, realmente sí. Hay que decir las cosas, pero buscando el momento. ¿Y qué vamos a ver en Fuera de la Perrera? Bueno, pues queremos ver a Mary desde el lente personal y por eso queremos preguntarte por qué tú decidiste hacer una formación como coach y en especial por qué te fuiste por la rama de las relaciones de pareja. Bueno, yo me dedico sobre todo a las relaciones familiares, más que a las relaciones de pareja. Okay. Pero bueno, sí que trato gente que tiene problemas en sus relaciones de pareja. Pero yo estoy más enfocada en las relaciones familiares, sobre todo con los padres, que es lo que más tabú hay en la sociedad, ¿no? Pues bueno, yo la verdad que estudié ADE porque, bueno, pues era lo que había que estudiar. No me lo planteé mucho más. O sea, es decir, a mí siempre me ha gustado mucho el tema del comportamiento humano, pero me decidí a estudiar una carrera que realmente no tenía absolutamente nada que ver. Absolutamente nada. ¿Y por qué? Bueno, pues y tuve buenos puestos de trabajo con esa carrera que yo estudié, pero yo sentía que eso no era lo que yo quería hacer. Hasta que vino el confinamiento... que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces, yo siempre diré bendito confinamiento porque gracias a él pude pasar mi noche oscura del alma y darme cuenta que mi carrera profesional no quería seguir tirando por donde estaba tirando y quería hacer algo más. Y entonces, en pleno confinamiento, yo me propuse estudiar y me saqué mis estudios de coaching y me especialicé en temas de gestión emocional y sobre todo en relaciones familiares. Es decir, yo le tengo que dar gracias al confinamiento y al COVID el hecho de que pude redescubrir mi carrera profesional y dedicarme a lo que realmente me gusta y me motiva. Pues Mary, mira, nos encanta porque te has adelantado a una de nuestras preguntas muy típicas en Fuera de la Perrera, porque muchísimos de nuestros invitados, sin preguntarles, hacen referencia a esa etapa del COVID en el que muchos dieron un cambio y un giro en su vida. Entonces, ya que tú nos has abierto esa puerta y si nos permites, con toda reserva por nuestra parte, queremos ahondar un poco más. ¿Cómo tomaste conciencia durante el COVID en el que te diste cuenta? O sea, ¿cómo fue esa sensación de decir,
mi vida me la tengo que redirigir, realmente esto es lo que quiero hacer, esto es a lo que me quiero enfocar. He estudiado ADE, que para los que no sepan, aquí en República Dominicana es Administración y Dirección de Empresas en España. Como una persona que ha estudiado ADE y que está seguramente dando lo mejor de sí en una parte profesional, llega el momento del confinamiento, ese momento en el que se para el mundo, y cómo llegaste a esa introspección tú misma para tomar este camino. Y sobre todo, otra pregunta muy importante, ¿cómo definirías lo que es la oscuridad de la que tú has hecho mención ahora mismo? Ahí te dejo, Mary, mucha tela que cortar en esta pregunta. Pues cuando tú te das cuenta, porque claro, la gente se piensa que cuando tú de repente te das cuenta que todo lo que has estudiado y a lo que tú te dedicas no es realmente a lo que tú quieres hacerlo, y es como, la gente se piensa que es como de repente de un día para otro y ya está happy flower y todo ok, ¿no? Y se pasa mal. O sea, la noche oscura del alma es un proceso de días, de mucho tiempo, en el que tú estás bastante fastidiado a nivel emocional porque, por un lado, te das cuenta de que, o sea, hay como dos partes, una positiva y otra como, digamos, negativa. La positiva es que efectivamente te estás dando cuenta de que tu vida tiene que ir por otro camino y lo has descubierto, que hay personas que viven en automático y no se dan cuenta en la vida y llevan una vida plana, haciendo lo que se supone que se espera de ellas, pero tú tomas conciencia. Y por otro lado está la parte en la que sientes que has fracasado, porque todo lo que has hecho, todo el esfuerzo que has puesto hasta ese momento es como que no ha servido para nada. Entonces es como, tienes que empezar. Es un proceso en el que te liberas de un montón de creencias, lo vives, es mucha introspección, como tú dices. Hay momentos en los que te pones a llorar, hay momentos en los que estás feliz porque, joder, te has dado cuenta de lo que quieres hacer en la vida. Y por otro lado es un tiempo para la reflexión también. Entonces, a mí el COVID lo que me permitió, sobre todo, fue en el momento que decidí apagar la tele y no ver las noticias. Uh-huh. Ese momento clave, además que lo recuerdo, el momento en el que cogí ese mando a distancia y dije, no pienso ver más las noticias. Paso, no puedo más. Fue apagar la televisión y reiniciar mi vida. O sea, de un apagado empezó un encendido, ¿no? Eso es, o sea, es que más gráfico no pudo ser. Además es como funcionaba Amazon, que nos traía las cosas a casa. Es como que de repente lo primero que hice fue comprarme libros, y el primer libro no lo recordaré, y siempre lo recuerdo, y siempre que puedo a mis chicas en las formaciones se lo recomiendo. De hecho, se lo paso en PDF. El primer libro que yo me leí de desarrollo personal fue Los 4 Acuerdos. Y ese fue el libro que me leí durante el confinamiento, uno de los libros que me leí durante el confinamiento. Y ese libro me voló la cabeza. O sea, habla de unas cosas tan sencillas, pero a la vez tan difíciles de llevar a nuestro día a día, que me voló la cabeza. Y ese libro para mí es como, siempre que puedo lo releo. Hago formaciones sobre los 4 acuerdos porque creo que es, entre el confinamiento y los 4 acuerdos, fue como que mi vida cambió por completo. Y me hizo ser la persona que soy ahora mismo. Wow, Mary, qué inspirador, porque realmente se requiere de mucha valentía para mirar lo que hemos venido haciendo por tanto tiempo y decir, no, esto no es lo que quiero, esto no es lo que resuena conmigo en esta etapa de mi vida, y por esa razón elijo y decido cambiar de rumbo, elijo reinventarme, elijo abrazar esta noche oscura de mi alma, porque sé que detrás de tanta oscuridad en algún momento va a emerger la luz y que entonces podré ver mi nueva estación, mi nueva etapa. ¿Sabes qué? Volviendo un poquito más hacia atrás, hay un límite que no hemos tratado, así que nos vamos a salir un ratito de la perrera, pero no te sorprendas si volvemos de nuevo fuera de la perrera. Y es que hemos venido a jugar.
Hay un límite que a veces cuesta mucho en las relaciones familiares porque se ha romantizado y te puedo decir que sobre todo en Latinoamérica. Por ejemplo, para ponerte en contexto, en Latinoamérica por tener estas creencias y por ser tan religiosos, sobre todo por profesar principalmente el cristianismo, muy apegado a esas verdades bíblicas, hablamos de un versículo que es honrar a los padres. Pero en lugar de entenderlos correctamente o hacer una buena exégesis, se ha dejado que el honrar a los padres tiene que ver solamente con un contexto material de siempre generarles recursos. Yo que he visto en Europa, veo que eso no es tan común, de que al final los hijos sean como un seguro de vida que tienen que cubrir y mantener a los padres, aunque es algo que se puede hacer si es una situación de fuerza mayor. ¿Cómo se puede poner límites en el tema económico en las familias? Claro, hay un dicho en España, seguramente Alfonso lo conoce, que dice: yo viviré de mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos. No sé si Alfonso Sí, lo lo conozco. conoce. Sí, lo conozco ese dicho, sí. Bueno, realmente sostener a los padres en el plano económico en España se hace, pero siempre y cuando pues los padres tengan una situación precaria. Es decir, no se vive como una obligatoriedad. Es decir, sí que es verdad, si nos metemos en temas legales, que la ley dice que tú tienes que darle sustento a tus padres siempre y cuando ellos no puedan, ¿vale? O sea, la ley te obliga en ese sentido. Pero que tú estés obligado moralmente o porque el hecho de que compartís ADN a mantenerles o mantener a los hermanos, salvo que sea en una situación de precariedad, no tiene ningún sentido, no es la obligación, o sea, salvo que sea precariedad o que esas personas por un motivo físico, no sé, que tengan algún tipo de discapacidad, no se pueden sostener ellos mismos, es normal que tú ahí eches un cable y que puedas ayudarles, pero por obligación, porque sí, porque lo dicen ellos, no, ¿por qué? No, a ver, yo también tengo mi forma de verlo y ahí yo va también un poco de opinión, ¿no? Pero sí que es verdad que salvo que sea algo de precariedad o que sea algo de necesidad o que sean personas que tienen algún tipo de impedimento para poder sustentarse ellos o porque son discapacitados, no tiene ningún sentido que los padres obliguen a los hijos a mantenerles. Para nada. Hablo económicamente. Sí, Ya claro. no estoy hablando de que los tengas que cuidar tú en tu casa o lo que sea, que eso ya es otra tela también para cortar. Sí, claro, hay muchos temas, porque es entendible que en situaciones de fuerza mayor no solamente le puedas tener en tu casa si requieren de un hogar, en un tema de enfermedades graves donde la persona no pueda trabajar y generar sus propios recursos, también puedas ayudarla. Pero fuera de todo esto, ¿cómo una persona puede lidiar cuando se sienten con una obligación moral de tener que sostener a otra persona, viendo que la otra persona no tiene ningún tipo de impedimento de salud ni física ni mental y que pudiese trabajar para generar su sustento? ¿Cómo la persona podría un poco gestionar esa culpa y no ceder a la presión social y moral? Pues es que ahí hay un tema de creencias y sobre todo es un tema muy social. Es decir, si tú dices, te voy a poner caso, que no te hablas con tus padres, enseguida te van a decir que como no te hablas con tus padres, ¿no? Pues esto es igual. Es decir, siempre va a haber una presión social sobre que hay una creencia establecida de que hay que hacerse cargo de los padres cuando ya son mayores o, por ejemplo, o que tienes que ayudarles. Bueno, podemos ayudarles y podemos hacernos cargo de nuestros padres dependiendo de muchas cosas. Es decir, ¿cómo puede...? Porque claro, es que, a ver, es que esto es un tema... Tú imagínate que tú tienes una buena relación con tus padres y a ti te nace ayudarles, a ti te nace tenerles en casa o ayudarles económicamente, no te importa, te nace desde el amor que sientes por ello. El problema viene, y viene la culpa, cuando has tenido unos padres que no se han portado bien contigo, ¿vale? Que no han sido unos padres que te han tratado como realmente merece ser tratado un hijo, desde el amor, desde la comprensión, desde el sostén. Tienes unos padres que te han tratado súper mal y de repente se hacen mayores y tú te sientes en la obligación de cuidar a esos padres que nunca te han dado el amor
que tú merecías como hijo o como hija, ahí es cuando viene la culpa, porque por un lado sientes que no quieres hacerlo, porque no te nace, y por otro lado te sientes culpable porque te sientes obligado, porque te han metido en la cabeza que tú tienes que cuidar a tus padres cuando se hacen mayores. Transitar esto es complicado, pero no imposible. Es decir, primero tener claro, hay que liberarse de muchas creencias. Lo primero es trabajar en las creencias, en todas esas creencias, en todos esos tabús y todos esos rollos sociales que nos han metido acerca de la familia, ¿vale? Y luego, sobre todo, tener claro que cuidar siempre tiene que ser desde el amor. Primero, desde el amor hacia ti misma, desde el respeto hacia ti misma y desde el amor y del respeto hacia la otra persona. Cuando tú ya cuidar a la otra persona se vuelve una obligación y un sacrificio, ese es el problema. Entonces, hay que liberarse de todas esas creencias, que son súper limitantes y que te hacen sentir culpable. Es decir, también es verdad que una parte importante es entender que cuando tú decides no hacerte cargo de los cuidados de tus padres, porque esos padres contigo no han tenido esa relación de amor, de sostén contigo, no lo estás haciendo porque lo hagas por jorobarles a ellos o lo hagas por venganza. En muchas ocasiones lo haces por protección a ti misma, porque cuidar a esos padres, llevártelos a casa, supone seguir aguantando esas situaciones tan dolorosas que has estado viviendo durante toda tu vida. Entonces, otra forma de transitar esa culpa es entender que lo haces desde el amor hacia ti, desde esa protección que tú necesitas, no para fastidiarles a ellos, ¿vale? No sé si me he explicado, es que este es un tema bastante largo y bastante controvertido. Pero mira, voy a ir a otra pregunta en este sentido. Además, vuelvo a meterte dentro de a sacarte fuera de la perrera. Y esta es quiero que me des tu visión personal, también profesional, si la tienes en este caso. Pero es algo que he leído hace no mucho tiempo. En España, una sentencia en la que un juez daba la razón a un padre por negar la pensión que tenía que pasar a uno de sus hijos, precisamente porque su hijo no quería saber nada de él durante muchos años y él estaba obligado a pasarle esa pensión de alimentos, esa manutención. Me pareció algo realmente relevante, porque bueno, se ha tenido que judicializar un tema que pasa muchas veces, ¿no? En este caso estamos hablando de hijos. Entonces, a nivel personal, y si quieres también a nivel profesional, ¿cómo valoras esa sentencia, ¿no?, en la que un juez tiene que determinar que basta ya o no de que tú mantengas a tus hijos, aunque sean menores, cuando tus hijos no quieren saber nada de ti? Claro, tú imagínate, vamos, en temas legales no puedo hablar mucho porque no estoy muy puesta. Así que te puedo decir, yo soy mujer separada y yo jamás he recibido la pensión de mi exmarido. Jamás. Y no he querido ni judicializarlo. Es decir, yo en ese sentido creo que cada uno es responsable de sus actos y yo siempre he tenido manos para trabajar y yo he mantenido a mis hijos sin la necesidad de una pensión de nadie. Entonces, partiendo de eso, te digo, en España, hasta lo que yo tengo entendido, ¿vale? El padre o la madre, da igual, o sea, porque en este caso es el padre porque supongo que la custodia la tendría la madre. En este caso el padre, el otro progenitor, tiene la obligación de pasar la pensión de alimentos a los hijos hasta los 26 años o cuando empiecen a trabajar, ¿vale? ¿Cómo lo veo? Pues hombre, te voy a decir una cosa, no sé la edad que tendría la criatura. Yo supongo que si se la han quitado es porque ya era bastante mayor. Yo creo. Sí, no conozco la noticia, ¿vale? No, yo la noticia la he visto ya y era, bueno, pues claro y evidente que no quería saber absolutamente nada este hijo, no sé ahora mismo la edad que tenía, Sí. no quería saber absolutamente nada de su padre y con el que no quería mantener desde hacía tiempo la relación, ¿no? Entonces el padre quiso
establecer un límite, ¿no? Entiendo, pues oye... No, claro, sí, yo le entiendo el hombre. O sea, ahí le puedo entender, es decir, si tú tienes un hijo, y yo entiendo que si ya no quieres saber nada de él ni nada y ha tomado esa determinación el padre, entiendo porque el conflicto debería llevar muchísimo tiempo. Es decir, yo creo que si el juez le ha dado la razón al padre es porque ya el chaval era mayor. Porque yo creo que si es un niño, que si es un menor, el juez no hubiera cedido en ese caso. Al padre yo le entiendo, es decir, si tienes un hijo que no quiere saber nada de ti y lo único que quieres es pillar de mí la pasta, pues hombre, entiendo que el padre dice, bueno, pues ya está, no quiere saber nada de mí, pero tampoco quiere saber nada de mi dinero, lo entiendo perfectamente. O sea, me parece bien. O sea, este es mi punto de vista personal. Sí, estamos fuera de la perrera. Estamos fuera de la perrera, esto es personal, ¿eh? Claro, hasta yo me voy a quedar fuera de la perrera, porque yo creo que, de hecho, hace unos días hablaba con alguien que no podemos pretender de cosechar piñas si sembramos limones, por ejemplo. Entonces, en ese caso... Me encanta ese ejemplo. Vamos a ver, viendo ese caso, habría que evaluar todo el contexto relacional de esa familia padre-hijo. ¿Qué fue lo que hizo el padre para llevar al hijo a no querer saber del padre? No También habría que ir más a fondo. Y lo mismo podría pasar cuando son los padres que son completamente ausentes durante toda la vida de un hijo y cuando ya se envejecen pretenden que el hijo se haga responsable económicamente cuando estuviste ausente no solamente económicamente, más importante aún afectivamente. Porque un padre presente afectivamente hace una gran diferencia, aunque no siempre pueda llevar el pan a la mesa para ese hijo. Bueno, es que la riqueza está en el amor, no en las cosas materiales. Sí. Entonces yo aquí de atrevida, fuera de la perrera, ¿qué podría decir? Que cuando se trata de dar, ya sea económicamente o afectivamente, todo tiene que ser desde el amor. Cuando se trata de honrar a un padre, poniéndolo en el contexto de acá de República Dominicana, que se hace mucho énfasis en honrar a los padres para que a los hijos les vaya bien y tengan larga vida, hay otras tantas formas. Un hijo presente afectivamente, un hijo que esté pendiente, un hijo que tenga detalles, también está honrando al padre, porque quizás a veces, aunque quisieran honrarle económicamente, puede lastimosamente llegar a fin de mes como para también tener que cargar con la manutención de otra persona, sobre todo cuando esa persona tiene la fuerza para generar sus propios recursos. Entonces eso lo dejo fuera de la perrera para cualquiera que vea este corte más adelante, que hay muchas otras formas de honrar a tus seres queridos cuando por el momento no puedes permitirte que sea 100% económicamente. Y bueno, nos estamos acercando al final, pero ¿qué tal si Mary nos dice un poco dónde la pueden contactar, cuáles son tus páginas, dónde pueden agendar una cita contigo? Pues mira, yo estoy en Instagram, soy Mary Calleja, ¿vale? Y tengo en mi correo electrónico en marycallejach@gmail.com y bueno, a través del WhatsApp, pero no sé si darlo aquí. Sí, claro que sí, puedes darlo y luego producción puede ponerlo también. Vale, pues nada, mi WhatsApp es el +34 porque yo estoy en España, pero atiendo a todo el mundo de cualquier parte del mundo. De hecho, ahora mismo estoy con varios procesos con varias chicas dominicanas y es el +34 603 83 73 46. Entonces, ahí pueden contactarme y bueno, pues tengo desde procesos individuales donde trato cualquier situación de conflicto familiar, conflicto de pareja, a nivel individual y personalizado para esa persona, y luego tengo grupales también, tengo una sala maravillosa en la que tratamos todo tipo de temas de desarrollo personal y ahí tengo varias mujeres que trabajan en grupo. Y la verdad que mañana vamos a hablar sobre el rol de víctima en la sala. O sea que ya tenemos tela que cortar. Gracias Mary, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que allá ya es un poquito tarde, así que de verdad agradecemos que te hayas conectado para acompañarnos en este episodio 14 de Perros Verdes. Y a ustedes les esperamos en el próximo programa por acá mismo, por Punta Cana Hicks. Y recuerden que ya tenemos canal de YouTube, @Perros Verdes Podcast, y por ahí podemos interactuar. Y ya estamos en el final. Pues despedimos este programa. La verdad ha sido un placer, como siempre, compartir estudio contigo aquí en Punta Cana Hits. Para todos nuestros oyentes, ya saben, Perros Verdes, donde encuentran lo que no buscas. Hasta la próxima.
introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aesthetic Cana, Radio Oficial, Punta Cana Hits.